Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leucos, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo, quien les habla, y estamos viviendo días calientes desde todo punto de vista, obviamente desde lo político, de lo periodístico, de lo económico, de lo social. Mire, enseguidita nomás, en el lugar donde trato de explicar mi postura editorial con la mayor honradez y con la mayor independencia posible, voy a tratar de argumentar por qué creo que Cristina Fernández de Kirchner, así como fue la jefa de la asociación ilícita que intentó saquear la Argentina, en este caso, en estos últimos días, Cristina fue la jefa de la conspiración. Y además, en estas jornadas tan difíciles, tan complicadas, de tanto dolor y de donde hay tanto para reflexionar y para pensar, hemos convocado a uno de los hombres que más nos ha gustado la última vez que vino, que más nos ha hecho pensar, un hombre honesto, un hombre que siempre mencionamos aquí en este programa, un amigo de la casa a esta altura. Estamos hablando del ex fiscal Pablo Lanuse. Y por supuesto vamos a reflexionar acerca de todos estos temas vinculados a la violencia. Reflexionar desde lo periodístico, desde lo político y también desde lo filosófico, porque va a estar con nosotros un filósofo, un pensador como Alejandro Katz y uno de los periodistas de mayor prestigio de la Argentina, Carlos Raimundo Robert, que encima acaba de publicar un libro que se llama Gracias Cristina y que hoy publicó una columna muy dura donde dice: ellos vienen por todo. Y además de los invitados de lujo que tenemos el día de hoy, un informe importante sobre lo que viene. Analizamos lo que pasó y anticipamos lo que viene. ¿A qué me refiero? Al pedido de detención que pesa sobre Cristóbal López. Cristóbal López, prófugo en este momento en la República Argentina, su ex socio Fabián de Sousa detenido y también, según el fallo del juez Julián Ercolini, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, procesado. En instantes, todos los detalles. Nos vamos rápidamente, en forma urgente, al Congreso de la Nación. Allí nos está llamando nuestro compañero Javier Fabracci con novedades. Javier, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alfredo? Digo, muy buenas noches. Sí, por supuesto, otra jornada caliente aquí en el Congreso, donde vuelve a ser protagonista la Cámara de Diputados, pero con un clima muy diferente al de ayer, ¿no? Tanto en la calle como adentro del recinto, porque se está tratando la reforma de la ley tributaria, pero los ánimos están mucho más distendidos. Si bien, por supuesto, es una ley muy importante, es una reforma muy importante que va atada a la reforma previsional y que tiene otro paquete de leyes también atados que se van a debatir en el transcurso de esta semana y la semana que viene en el Senado, pero insisto, el clima hoy, si bien es álgido y hay debate como corresponde, es mucho más distendido que el de ayer. Pero para conocer un poquito más qué es lo que está pasando en el recinto y cómo están viviendo el oficialismo y la oposición, ¿no? Este debate, estamos con el diputado Martín Lustó. ¿Cómo están viviendo esta jornada después de lo que pasó ayer? Bueno, como vos recién decías, Javier, es una jornada más calma, es una jornada un poco más reflexiva. Ojalá que podamos aprender, ¿no?, a discutir las cosas que tiene pendiente la Argentina de otra manera, porque son muchas, son desafíos complejos y tienen un impacto muy significativo en la vida cotidiana. No solamente en materia tributaria, en materia fiscal, en materia previsional, sino que lo que acá hacemos y el ejemplo que damos y cómo discutimos y si podemos resolver cuestiones que vienen de hace mucho tiempo o no, es lo que también le da a la sociedad un estado de ánimo distinto. Empezó no sé tanto el debate y se va a votar cerca de la medianoche. ¿Esto quiere decir que hay un mayor consenso? Bueno, esta es a ver, lo que envió el Poder Ejecutivo es un paquete de muchas leyes que la verdad que uno las tiene que analizar todas en conjunto para entender cuáles son los impactos que tienen, tanto en el sector público, tanto en cada una de las jurisdicciones de la Argentina, inclusive dentro del sector privado. Es una exigencia a la que se ha sometido a los diputados de discutir cuestiones muy grandes, como una reforma tributaria, un cambio en la actualización previsional, el presupuesto sobre el cual tenemos que dictaminar prontamente, mañana probablemente, o la futura reforma laboral que tenemos que discutir en muy poco tiempo. Pero lo más complejo, donde nosotros teníamos diferencias más importantes y se manifestaron ayer en el recinto, era con respecto al cambio de la actualización de las jubilaciones y pensiones. En materia de la reforma tributaria, si querés, hay, como muchas veces en estas leyes, particularmente porque han participado las provincias, que son aquellas que cobran impuestos y resignan impuestos, y lo mismo que la Nación, y se han reunido y han acordado algunas cosas, podemos tener diferencias puntuales, podemos
pensar que el diagnóstico es distinto, que algunos impuestos deberían tener una forma y no otra, que la renta financiera podría tener una forma más sofisticada que la que eligieron, que ciertos objetivos que se imponen en la ley no se van a cumplir de esta manera, pero sí nos parece muy bien que Argentina empiece a discutir una reforma tributaria, que empiece a caminar en esa dirección, que siempre es una materia muy compleja, y que además empecemos a repensar el Estado en la Argentina. Alfredo, Diego, el diputado Martín Lustó los está escuchando. Diputado Martín Lustó, muy buenas noches. Una pregunta muy cortita y contundente. ¿Quién fue el responsable de la violencia que se ejerció en las últimas 48 horas en la Argentina? Mira, la verdad que más allá de las últimas 48 horas yo te haría una reflexión más profunda, que es los responsables de la violencia que se va acumulando en la Argentina somos todos los que estamos en la clase dirigencial y en la clase política. Y eso incluye a todos. Cuando digo a todos, nos incluye a los que estamos en acción política, los empresarios, los periodistas, los intelectuales. La verdad que estamos creando una Argentina que cada vez está más alejada de debatir con rigurosidad los temas, que cada vez está más alejada el uno del otro, en donde la grieta es casi la principal obra pública, la acabamos cada vez más. Y lo que vimos ayer es, si querés, casi un aluvión muy chocante, muy preocupante, muy entristecedor de esta tendencia que venimos sosteniendo hace mucho tiempo. La Argentina que está enojada es una Argentina que está enojada porque hace mucho tiempo que el Estado no le resuelve lo que le debería resolver y antes le resolvía. Martín, ¿cómo estás? Diego te saluda, buenas noches. Hoy el presidente de la Nación en conferencia de prensa dijo que había diputados que incitaron, que justificaron y que apañaron la violencia. ¿Vos coincidís con esa mirada del presidente de la Nación? Mira, el otro día lo vivimos adentro del recinto, no solamente lo vimos adentro del recinto, sino que también lo vimos en la discusión en comisión, donde irrumpió gente que no debería haber estado ahí y que claramente estaba identificada con el kirchnerismo, en este caso con algunos grupos de izquierda, y violentaron bastante una reunión de comisión donde teníamos que debatir temas otra vez complejos, sensibles, donde estaban ministros, que uno puede discrepar con el enfoque que tienen algunos ministros sobre algunas cuestiones, pero eso no habilita a insultarlos masivamente. Correcto. A llamar a sus madres de determinada manera. Entonces yo creo que hace rato que venimos incubando una mala manera de discutir. Y sí, claro que hubo diputados que les parecía que ciertas cosas, hubo dos interpretaciones muy distintas, ¿no? Y algunos que pensábamos que la violencia se tiene que abordar primero adentro de la Cámara, bajando los ánimos para que los que están afuera vean que estamos discutiendo con madurez. Totalmente de acuerdo. Pero también no apañando o no validando absolutamente ninguna práctica, ni de los violentos que fueron armados. Yo quiero un país donde nadie quiera ir encapuchado a una marcha y nadie sienta que le conviene ir encapuchado a una marcha. Diputado Lustó, porque el que quiere ir encapuchado a una marcha, es porque va a cometer algún ilícito. Y el que siente que puede ir es porque le tiene miedo a la acción del Estado, particularmente la acción represiva. Entonces me parece que primero, todos aquellos que van a generar violencia en una marcha están absolutamente fuera de la ley. Y después hay que cuidar que la reacción de las fuerzas de seguridad esté a la altura de lo que tiene que estar una democracia. Me parece que hay veces en que eso ocurre y hay veces en que no. Diputado Lustó, supongamos que lo está mirando en estos momentos un grupo importante de jubilados y le hacen la pregunta muy concreta. ¿Esta ley, esta reforma, me ha perjudicado o me ha beneficiado en mi bolsillo? La verdad que la reforma tiene dos condimentos. Tiene el cambio de la actualización y la omisión de un trimestre. Podemos debatir sobre si la fórmula de actualización da más certeza, es mejor, es peor, es la mejor que podríamos tener. Pero el trimestre a los jubilados se lo han sacado. Entonces yo creo que eso es claramente perjudicial para los jubilados. Lo que pasa es que nuestra postura, por eso votamos que no, pero nuestra postura también es que decir que el sistema previsional está todo bien y no hay que hacer nada, tampoco es una postura demagógica, es una postura muy facilista, pero no es cierto, porque el sistema previsional tiene un déficit de 160.000 millones de pesos, que se va a duplicar en 10 años, que lo hemos tocado muy responsablemente los últimos 25 años 7 veces sin un solo cálculo actuarial, es decir, sin saber hacia dónde va, sin saber cómo cada modificación que hacemos impacta no solo en la generación actual, sino en las futuras generaciones, y ahí nosotros tenemos esa diferencia. Creemos que lo del trimestre debería ser compensado en su totalidad, ese fue nuestro proyecto de ley, y que la materia o la forma de actualizar a futuro tiene que ser presentado a los diputados y al gobierno por una comisión de sustentabilidad previsional que ya estaba prevista
que existiera en la ley de reparación histórica y que nunca se conformó y nunca se reglamentó. Diputado Martín Lustó, ha sido muy amable en medio de la sesión de acercarse hasta las cámaras de TN y también le agradecemos a nuestro compañero Javier Fabracci que lo haya hecho posible. Muy amable, buenas noches. Un gusto y saludos a Katz. Muy bien. Enseguida va a estar aquí con nosotros Alejandro Katz. Muy bien, ¿eh? ¿Se viene entonces la columna? La columna, Vamos. Sí señor. Le he puesto de título a la columna editorial habitual de este programa, del comienzo, La conspiración de Cristina. Es que más allá si la democracia retrocedió, más allá si la democracia se fortaleció porque pese a todos los desmanes, finalmente el Congreso cumplió su cometido y convirtió en ley algo que querían convertir en ley, más allá de eso, hay que decir que la democracia sufrió una herida realmente muy importante. Y creo que Cristina Fernández de Kirchner, le decía recién, así como fue la jefa de la asociación ilícita dedicada al saqueo de la Argentina, palabras textuales dichas por el fiscal Gerardo Policita, escritas por el fiscal Policita, yo creo que en este caso ella ha sido la jefa de la conspiración, del intento de convertir a Mauricio Macri en Fernando de la Rúa, esta suerte de intifada que armaron distintos grupos trotskistas, distintos grupos lúmpenes y distintos grupos kirchneristas. Fíjese que fue casi una suerte de ejército de fanáticos, de corruptos y de golpistas. ¿Y por qué el líder que ha sido liderado por Cristina? Porque Cristina tiene un objetivo muy importante que supera todo tipo de expectativas, que es defender su libertad, tratar de no ir presa. Y como las cosas en la elección, en los comicios no le han ido bien, y como las cosas en la justicia tampoco le están yendo bien, de hecho, ya está preso Fabián de Sousa y está prófugo Cristóbal López, prácticamente los empresarios más amigos de Cristina, los funcionarios más cercanos a Cristina, Julio De Vido, Carlos Zanini, su jefe del ejército, el general Milani, hasta el propio contador Víctor Manzanares ya están presos. El círculo se va cerrando sobre ella. Como ella ve esa posibilidad de ser encarcelada, igual que su hijo Máximo, e igual que Andrés Larroque, uno de los comandantes de la Cámpora, es que han optado por esta idea de generar inestabilidad, de poner palos en la rueda, de mover y tratar de patear el tablero de la sociedad democrática. Yo decía que metieron miedo con esta actividad que llevaron adelante, que generaron pánico, estuvieron a punto de tomar por asalto el Congreso de la Nación, que es un pilar de la democracia republicana en donde deliberan los representantes del pueblo. Mire, recién lo decía el diputado Martín Lustó, todo empezó en la sesión preparatoria cuando un grupo de fanáticos que ni siquiera Agustín Rossi podía parar, porque todo el mundo dice que bien, Agustín Rossi lo fue a parar, eran sus propios muchachos a los que le dieron manija y los agitaron para que insultaran al ministro de Trabajo Triaca y luego no sabían cómo frenarlo. ¿Se acuerda usted las cosas que decían de Triaca, de su madre, y cuál fue la actitud que tuvieron estos salvajes adentro del Congreso? ¡Traidor! Ahí está Agustín Rossi trepado a la mesa para tratar de parar a algunos de los que le dieron tanta manija, los agitaron tanto que no lo podían frenar. Algo nunca visto, ¿no? Gritarle HDP al propio ministro en la cara y un jefe de bloque saltando por encima de las mesas para tratar de frenarlo. Pocas veces se vio después de esto un ataque tan organizado, digo, con tanta logística. No hubo un muerto de milagro porque Dios es argentino, pero buscaron todo el tiempo un muerto. Lo decían en los discursos en el recinto y afuera muchos delincuentes soñaban con un Costeque y Santillán que acelerara el final del gobierno que acaba de sacar 10 millones de votos. Mire, la señal de que había carta libre para las Molotov y para los morteros criminales la dieron los chavistas kirchneristas como Mariano Recalde
y Daniel Catalano cuando presentaron el amparo para que una jueza ridícula que da vergüenza ajena atara de pies y manos a la policía. Fíjense, estos muchachos que se quejaban porque estaban requisando los colectivos de la policía, el propio Agustín Rossi se queja de que requisan. Fíjense cuáles son los elementos que tienen. Ahí están las bombas Molotov en el piso, en la vereda que les requisaron. Van a ver ahora inmediatamente la cantidad de ondas, clavos miguelitos, aceros, esferas de acero para tirar con las ondas, fierros, todo tipo de elemento contundente para generar esa actitud realmente violenta y agresiva. Mire, otro de los integrantes del Estado Mayor de Cristina, precisamente Agustín Rossi, fue el que denuncia. En un momento que le hacen una entrevista a los mobileros, él dice, y quiero denunciar que están requisando los colectivos que vienen a la protesta. Como si fuera una violación de los derechos humanos revisar un colectivo. Y encima, cuando revisan el colectivo, encuentran esas cosas que ustedes vieron allí. Y no se trata de profesores de filosofía que vienen a una protesta y un seminario de debate intelectual, con la forma, con los instrumentos y con los elementos para ir a la lucha. Piedras, ondas fabricadas con metal para tirar bulones y tuercas que son como balazos, bombas Molotov. Tal vez por eso, insisto, Rossi no quería que los requisaran. La otra señal de que Cristina manipulaba todo esto de atrás es el rol que jugaron Máximo Kirchner y Andrés el Cuervo Larroque. Usted sabe que los dos están ahí de ser detenidos. Máximo Kirchner, bueno, obviamente ya está procesado, ha dejado los dedos pegados en varios balances y en varias situaciones inexplicables desde el punto de vista económico, igual que su madre. Y Andrés Larroque ya está procesado sin prisión preventiva por el tema de la causa de la investigación que inició el fiscal Alberto Nisman. Ellos no mueven un dedo si Cristina Fernández de Kirchner no se los ordena. Y en este caso, no solo que movieron varios dedos, sino como muchachos barra brava, empujando a la gendarmería y gritándole que se vayan en una clara actitud provocativa, fueron al choque con la propia gendarmería. ¿No me cree? Mírelo. Está la gendarmería y bajaron legisladores del corazón, del riñón del kirchnerismo. Ahí está Máximo Kirchner, ahí está Andrés Larroque. Fíjese de qué manera se comportan frente a la gendarmería. Fíjese cómo se mueven, de qué manera están empujando ellos a la gendarmería. Cuando la gendarmería está ahí, no para reprimir, está para cuidar al Congreso de la Nación, para que no lo tomen por asalto, para que pueda ejercerse la libertad y la democracia y debatan. Ahí están gritándole que se vayan. Menos mal que no le hicieron caso, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si se iba a la gendarmería en ese momento qué iban a hacer los vándalos que hicieron lo que hicieron si podían entrar al recinto? Una verdadera irresponsabilidad que se justifica en que tanto la jefa de la conspiración, Cristina, y estos dos comandantes de la Cámpora están tan cerca de la cárcel como yo les decía, pero en realidad ellos apuestan todo al golpe de Estado, a la rebelión del helicóptero, a la desestabilización, a la actitud destituyente, llámele como usted quiera. Pero hubo otra señal también, cuya terminal llega a la expresidenta de la Nación. Digo, desde los diputados, cuando uno escucha, cuando hicieron las cuestiones de privilegio para tratar de demorar el debate lo más posible, así había más tensión, más violencia, más gente en la calle, más balazos, más molotov, más sangre. Casi todos anunciaron la posibilidad de un muerto. Leopoldo Moró, Emilio, escúchelo. Bueno, ahora enseguida se lo voy a mostrar, porque en realidad lo que le quiero plantear es la actitud de los diputados encabezados por Moró, por Leopoldo Moró, atacando, ahí está en un círculo, a Emilio Monzó, sacándolo de quicio. Fíjese esta foto. Allí está en el círculo Leopoldo Moró, que lo insulta, le dice HDP, lo desafía a pelear en una actitud provocativa. Al lado de Moró, está un diputado, porque mucha gente pensó que fue Moró el que le tira el micrófono. No, no fue Moró, fue el diputado que está al lado, que es Adrián Grana, que pertenece al movimiento de Martín Sabatella. Y en la punta, que está con camisa blanca, se llama Horacio Pietragala. Es un diputado que fue famoso en su momento cuando le pegó a un policía cuando presuntamente estaba defendiendo a Milagro Sala.
Si ven el video bien, se puede ver cuando le tiran el micrófono, que es la única posibilidad que tiene el presidente de la Cámara de Diputados y su investidura para poner orden, para hablar, para dar racionalidad, y cuando Pietragala le pone 2 proyectiles, 2 vainas servidas sobre el escritorio y luego se lo lleva. Podemos ver ese video. Bueno. La verdad que toda esta planificación para desatar el caos y debilitar la democracia creo que debería ser investigada profundamente por la justicia. La doctora Elisa Carrió ya hizo las denuncias correspondientes y hay mucho por investigar. Y hoy dijo la doctora Carrió que se frenó un golpe de Estado. Porque también otro elemento simultáneo que tiene como terminal a Cristina. Uno de los intendentes más cristinistas, más hipercristinistas y más fanáticos, que es Mario Secco, el intendente de Berisso, entra simultáneamente, todo esto estaba ocurriendo al mismo momento, entra a la legislatura en la provincia de Buenos Aires con un grupo de patoteros, de barras bravas, van rompiendo lo que encuentran a su paso, llega al recinto y tira una cantidad de casquillos, vainas servidas, como símbolo de, miren la represión que se está llevando adelante, y los deja arriba de la mesa del presidente de la Cámara de Diputados, de Manuel Mosca. ¿Y sabe por qué la policía reprimió? Porque estaban intentando cortar las rejas que rodean a la legislatura bonaerense, también, qué casualidad, para entrar al recinto, e imagínense lo que hubiese pasado. Fíjense estas imágenes. Policía a caballo, ahí entra Mario Secco, que deja con energía, con mucha fuerza, los cartuchos arriba de la mesa del presidente, el que tiene que conducir la sesión. Bueno, lo han denunciado por incitación a la violencia contra las instituciones. Vamos a ver qué sucede con todo eso. Pero nada de esto fue casual, nada de esto fue espontáneo, producto de la bronca del momento. Todo estuvo un plan ejecutado con un despliegue de grupos, casi comandos, y con la participación también de sectores trotskistas que, bueno, fueron muy funcionales al kirchnerismo, y la verdad, con todo dolor, algunos movimientos sociales, y algunos de ellos vinculados al Papa Francisco, como el que encabeza Juan Grabois, que también han dejado el pacifismo y se han sumado a estas actitudes violentas y además provocativas. El nivel de cobardía y de odio que expresaron tiene pocos antecedentes. El objetivo es retrasar el calendario hasta el 2001. Y como le dije antes, convertir a Macri en Fernando de la Rúa. Fueron tan feroces las agresiones a los policías y a los periodistas, digo, periodistas de todos los palos, de todos los pensamientos. Ahora, lo que mayor indignación produjo fue la que recibió nuestro compañero de TN, Julio Bazán, un profesional respetado por todos, por su capacidad, por su ética profesional, un hombre querido por todo el mundo. Ya lo hemos visto varias veces y la verdad que me llena de indignación. Pero vale la pena ver cómo se comportan estos señores que hablan del hombre nuevo, que hablan de una sociedad igualitaria y no tienen la mínima dignidad humana que cualquier argentino aprende en el barrio. Cuando vamos al potrero a jugar al fútbol, los argentinos sabemos que es de cobarde 2 o 3 personas pelearse contra uno. 1 contra 1 es una pelea presuntamente en un potrero que más o menos es aceptada, pero 2, 3 contra 1, acá había más de 30 personas pegándole por la espalda, tirándole ceniza encendida, hirviendo en la cara a Julio Bazán, que todavía está internado con toda la boca quemada. Ellos hablan de una mejor sociedad y no tienen la mínima condición de la dignidad humana. Fíjese. Bueno, ahí está Julio Bazán, ahí se empieza a acelerar el paso para irse, ahí le tiran las cenizas, un señor que vino preparado obviamente con cubriéndose la boca, ahí va este salvaje que le pega una patada en la espalda, por supuesto bien de cobarde, hasta que finalmente puede más o menos zafar porque se mete ahí en el subte, aunque le pegan una pedrada
en la cabeza y cuando se pierde allí en el túnel, Julio, se va tomando la cabeza. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y todo nuestro cariño a un trabajador de prensa con todo lo que significan esas dos palabras, trabajador y prensa. La verdad que hay un grupo, hay una degradación de la representatividad. La CGT que habla y que llama paros y luego para atrás, pero los principales dirigentes no paran. Hay una crisis de representatividad y una degradación de las posturas que ha tenido la izquierda tradicional. Mire, he cubierto marchas, cientos de marchas he cubierto. Es más, he participado en marchas como manifestante. En general, el trotskismo ha tenido actitudes irreductibles e intransigentes de lo ideológico, pero han tenido honestidad y ética en la forma de comportarse, no han sido ladrones y han tenido una actitud de repudiar al ultraizquierdismo violento. En este caso, y aquí está una de las novedades, el PO, el MST, el PTS, distintos sectores que hasta ahora no empujaban a la violencia, se han comportado en forma violenta con orgullo, levantando las banderas de sus propios partidos políticos. Fíjese que vamos a ver esta imagen que se ha viralizado, obviamente la de Sebastián Rodrigo Moreno. Vamos a verlo ahí en acción con ese mortero casero que arma, con la camiseta del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Fíjese de la manera en la que avanza, no como una persona común, sino como alguien que tiene cierta práctica militar, cierto entrenamiento, rodeado, acompañado de dos más con la misma camiseta que van cubriéndolo, tirando con sus ondas, bulones, aceritos, esferas de acero. Y este señor, que se llama Sebastián Rodrigo Moreno, ha sido candidato, ahora podemos ver enseguidita nomás el afiche, ahí lo tenemos, candidato a diputado nacional, un hombre dirigente sindical, delegado de General Motors en Rosario, que ahora está suspendido, y allí lo veían ustedes disparando. Yo no sé cómo se puede calificar esto. Creo a esta hora, la última información que tengo, que está prófugo de la justicia. No sé cómo lo calificará un fiscal. Eso es un intento de asesinato. Está tirando con un mortero una bomba, de esas bombas que se utilizan, digamos, una bomba de ruido solamente, pero que cuando explota cerca del cuerpo puede dañar realmente muchísimo. Y los otros estaban tirando con esas gomeras industriales hechas con material bien duro realmente. Y algunos caraduras dicen que estos eran infiltrados del gobierno para deslegitimar la protesta. La verdad que es bastante insólito, ¿no? En el recinto, la violencia, recién lo decía Martín Lustó, en el recinto desde adentro se le seguía dando manija. Larroque, Moró, Hugo Yasky pidieron cuestiones de privilegio y querían básicamente prolongar las cosas para generar una mayor orgía de sangre. Yo lo vi a José Luis Gioja argumentando. ¿Quiere que le diga la verdad? Me dio pena José Luis Gioja. Pobrecito José Luis Gioja, se comportaba como un elefante en un bazar. No podía juntar una palabra detrás de la otra. Sujeto, verbo y predicado le generaban dificultades. Un hombre al que Cristina lo mandó a que se suture el orto. Y le pido disculpas, usted sabe que no digo palabras en televisión, malas palabras en televisión, pero son las palabras que Cristina, la expresidenta, le dijo a José Luis Gioja. Y ahí estaba el que fue tratado por Cristina así, poniendo la otra mejilla y tratando de defender lo indefendible. Creo que Gioja es un ex político que a esta altura debería darse cuenta que debe retirarse a cuarteles de invierno. Ahora, pedían levantar la sesión y anunciaban la posibilidad de los muertos, como les decía recién, con la idea de prolongar, de hacer más largo el debate. 17 horas de debate, de los cuales 14 horas habló la oposición. Y hablaron de esta manera, Larroque y Moró. No van a terminar bien las cosas si no se levanta ya esta sesión. No hay condiciones para que estemos sentados hablando de nada mientras escuchamos los tiros y los gases en la calle. Levantemos la reunión, presidente. No juguemos toda la noche a la ruleta rusa con la democracia argentina. Bueno, uno anuncia que va a haber un muerto, el otro anuncia que hay que levantar la sesión porque está jugando con la democracia. Claro, quiere levantar la sesión porque sabía que perdían a la hora de los votos. Pero yo diría que uno de los cruces más simbólicos del momento que estamos viviendo y de las posiciones que cada uno tiene respecto de la ética, de lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, fue el cruce entre Agustín Rossi
y la doctora Elisa Carrió. Tengo algunas cosas para comentarle al respecto, pero primero compartamos con ustedes realmente cómo fue lo esencial de ese cruce verbal entre Rossi y la doctora Elisa Carrió. Se reparó lo que ustedes no pagaron. Perdieron, muchachos. No se gana con violencia lo que se perdió en las urnas. Diputado, gracias. Diputado. Vos andate tranquila nomás. Total, ¿para qué te queremos acá? Andate tranquila. Te hubiese sido cuando era funcionaria de la dictadura en el Chaco, mientras nuestros compañeros lo mataban en Margarita Belén. Vos eras funcionaria de la dictadura en el Chaco. Bueno, funcionaria de la dictadura en el Chaco. La doctora Carrió es verdad que era una empleada menor en los tribunales en el Chaco durante la dictadura militar, pero creo que el doctor Agustín Rossi, el ingeniero Agustín Rossi, se olvidó de algunas cosas. Cuando habla de la dictadura, no dice una palabra de su general, cuando él era ministro de Defensa, del general de Cristina, César Milani, que está condenado en la justicia, está preso en estos momentos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado y además por enriquecimiento ilícito como la mayoría de la cúpula kirchnerista. No dice nada del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que no solamente participó de esa dictadura de Videla, para la que escribió un manual, sino que ya había venido participando en la dictadura de Onganía. No dice nada de la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que también fue funcionaria del Ministerio de Bienestar Social durante la dictadura militar, y no dice nada, finalmente, de Néstor y Cristina, que durante la dictadura militar se dedicaron a la actividad de usureros y no levantaron un dedo ni por un preso ni por un desaparecido, como sí lo hicieron otros abogados del radicalismo y del peronismo que tuvieron otra preocupación, además de la de enriquecerse con los problemas para pagar las cuotas que tenían otras personas. La verdad que lo de Elisa Carrió diciendo no se gana con la violencia lo que se perdió en las urnas fue casi un epitafio. Fue casi un cierre de todo esto. Me preocupa que la joven diputada Emilia Soria levantó la apuesta y calificó a los gobernadores que con racionalidad quisieron tratar de encontrar determinado tipo de consenso institucionales con el gobierno nacional para darle racionalidad a todo esto. Dijo que no eran peronistas esos gobernadores, que eran prostitutas de Mauricio Macri. ¿No lo cree? Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas. No son peronistas, son prostitutas de Macri. Vinieron acá y cambiaron los votos de sus jubilados, de sus provincias. Vinieron a cambiarlos a costa de que Macri no incendie cada una de esas provincias. Me produce cierta tristeza. Conocí, obviamente hago periodismo político desde el 83, así que a su padre, a Carlos el Gringo Soria, lo conocí muy de cerca, lo frecuenté, era fuente mío, me he tomado cientos de café con el Gringo Soria, un hombre al que los Kirchner odiaban. Néstor y Cristina lo odiaban al padre de esta chica que ahora defiende a Cristina, porque cuando él fue secretario de la CIDE durante Eduardo Duhalde, Cristina decía que lo mandaban a espiar, que Duhalde lo mandaba a que Soria mandara a sus espías como objetivo a Cristina y a Néstor. Digo, porque tal vez a lo mejor ella podría haber hablado sobre este tema con su padre porque está defendiendo a quienes odiaban a su propio padre. Pero más allá de eso, me queda lo de la CGT. Un verdadero papelón por donde lo mire. Hoy renunció la Unión Obrera Metalúrgica, Francisco El Barba Gutiérrez, acusándolo de ser demasiado suaves. Varios de los dirigentes sindicales más importantes no participaron de esta protesta. Fíjese que la propia UTA de Roberto Fernández, la propia Unión Tranvías Automotor, trabajó. A propósito, un pequeño detalle. Los pilotos de avión, encabezados por Pablo Viró, un kirchnerista pero redomado, el que menos gana, 100.000 pesos por mes. El que menos gana. Hay comandantes de vuelo internacionales que están arriba de los 230.000 pesos por mes. Ellos no trabajaron. 48 horas saboteando lo que es la industria del turismo, los mozos que trabajan en los hoteles, lo que significa el turismo internacional para la Argentina y lo que significa los viajes familiares en momentos previos a la Navidad y Año Nuevo. Los señores pilotos no trabajaron. Ahora, los laburantes de verdad, los colectiveros, que ganan infinitamente menos, no tuvieron problema en decir que se discuta a fondo en el Congreso. ¿Cómo vamos a hacer un paro si se está debatiendo un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria? Logra un consenso para sacar una ley y eso es producto de que los aviones en la Argentina generen un despelote brutal durante 24 o 48 horas, porque empezaron ayer y siguieron hoy. Entonces, digo, vamos a comparar
lo que es Pablo Viró, lo que es todos los pilotos dicen, no nos representa. Cada vez que tomo un avión, no nos representa, Leuco. Representa una minoría absolutamente radicalizada y kirchnerista. Le digo, bueno, participen de las elecciones y ganen la elección. Y no, tenemos miedo, no es nuestra preocupación. A nosotros nos interesa la militancia sindical. Se aprovechan de lo que yo le decía hace un rato. Hay una crisis de representatividad y hay un montón de entidades que son conducidas no por los más honestos, no por los más capaces, sino por los más audaces y lo porque le dedican mayor cantidad de tiempo. Por eso, si la sociedad no participa, tampoco tenemos muchas posibilidades de quejarnos de que algunos organismos sean manejados por gente que no es representativa. Hoy, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de la UOCRA, José Luis Lingeri, Armando Cavalier, ninguno de esos dirigentes sindicales, que tampoco, vamos a decirlo con suavidad, tampoco orinan agua bendita, pero bueno, no participaron y se opusieron al paro. En realidad, la mayoría, no digo todos, conozco dirigentes sindicales absolutamente honestos y honrados, pero evidentemente la CGT entró en una crisis, no sabe para qué lado ir y ha perdido directamente el rumbo. Repudiaron a último momento la violencia de aquellos que la ejercieron en la calle. Se dieron cuenta rápidamente que son los mismos que le coparon el acto y el escenario en su momento, en el acto de la CGT, y que los obligaron los dirigentes sindicales a ir corriendo a buscar sus autos blindados, sus choferes y sus guardaespaldas, porque estos muchachos le coparon el acto. Incluso los más vociferantes y los más guapos, como Pablo Moyano, tuvieron que salir corriendo producto de que estos muchachos que querían entrar al Congreso fueron a coparle el acto de la CGT. Digo para que sepan más o menos con quién se está metiendo. Todo esto que ha pasado, y ya voy terminando, no tiene nada que ver con los jubilados. Es absolutamente mentira. Mire, hoy Cristina recién emitió el primer sonido, emitió la primera palabra, por supuesto de los incidentes y de la violencia, no dijo nada Cristina. Me extraña que no repudien los grandes líderes políticos semejante nivel de violencia. No dijo nada. Dijo que lo de la reforma jubilatoria es un saqueo a los jubilados. Ahora, Cristina, usted vetó el 82% móvil diciendo que querían dinamitar las finanzas del Estado y tuvo la posibilidad de vetarlo. Usted permitió que 300.000 jubilados se murieran y creó una instancia superior en la justicia para rechazar los juicios de los jubilados. Usted habló del jubilado Amarrete, del abuelito Amarrete, y ahora dicen, cuando están tratando de arreglarlo, insisto, a mí la ley no me gusta, a mí la ley no me gusta, pero cuando están tratando de arreglar el desastre que usted hizo, ahora se mantiene. Por eso digo, esto no tiene nada que ver con los jubilados, no tiene nada que ver con la defensa de los que menos tienen. Esto tiene que ver con un plan sistemático para debilitar la democracia argentina con el objetivo de no ir presos. Saben que la única posibilidad de Cristina de quedar en libertad es debilitar la figura de Mauricio Macri y debilitar la figura de Cambiemos, y los argentinos de todos los partidos políticos, de todos los pensamientos. No podemos permitir una vez más que un gobierno no peronista no termine su mandato. No podemos permitir que una vez más un gobierno no peronista tenga que irse antes de lo que marca la Constitución Nacional. Sería un fracaso absolutamente de todos no poder. Por eso creo que para cicatrizar estas heridas que le han efectuado a la democracia, tenemos que extirpar a los golpistas, tenemos que extirpar a los corruptos, tenemos que extirpar a los lúmpenes y a los violentos que creen que por ese camino pueden lograr algo en la Argentina. Se lo digo, le han creado una profunda herida a la democracia. Está en nosotros la posibilidad de cerrar esa herida, de suturarla de verdad, para que podamos crecer en un camino de cohesión nacional que busque lo mejor para el país que queremos construir para nuestros hijos. Le doy mi palabra. Bueno, doctor Pablo Lanús, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir, Pablo. Bueno, le quiero hacer una pregunta que yo le hice así muy de golpe a Martín Lustó. Para usted, ¿quiénes fueron los responsables de todo lo que ocurrió, de todo lo que vimos en estas 48 horas? Me parece que hay que hacer... queda claro que fueron sectores del kirchnerismo y lo más extremo de la izquierda, perimida, retrógrada. Creo que Lustó lo dijo. No comparto con él que en la actual, a 34 años de haber recuperado la democracia, alguien tenga que ponerse encapuchado para ir a un acto por miedo a algo. El que se encapucha y se tapa la cara es porque va a cometer un delito, no va a ejercer el derecho a libre expresarse. Ahora, me parece que tenemos que contextualizar lo de hoy
en lo que ha ocurrido en los últimos años. Porque como bien señalabas en tu presentación, y creo que queda poco para decir, el kirchnerismo ha sido, y especialmente el cristinismo, ha sido una expresión clarísima de violencia, que alimentó la violencia, que alimentó a los violentos, que se sirvió de los violentos para perseguir, para espiar, para dividir. Y entonces los episodios de hoy no son casualidad. A ver, voy a ir desde el 10 de diciembre, el 9 de diciembre del 2015 a hoy rápidamente y después quiero comentar algunos episodios del pasado. El primer gran ataque a la credibilidad de las instituciones, a la república, a la democracia, al respeto al resultado de las urnas de los argentinos, fue cuando la expresidente Cristina Fernández de Kirchner rechazó y rehusó hacer el traspaso de la banda presidencial en un acto que es simbólico frente a la sociedad, que es de paz, es de tolerancia, es de comprensión, es de aceptación de saber perder, de saber que el otro puede tener una idea que ha sido aceptada por la mayoría de la sociedad. Hoy con envidia veo lo que ocurrió entre Chile, ¿no? Bachelet y Piñera. No solamente se conversaron, la presidenta fue a verlo al presidente electo. Y con una carpeta con proyectos en marcha. Y eso que también son rivales acérrimos. Acérrimos, ideológicamente están en las antípodas. Ahora, hay respeto republicano y respeto institucional. Entonces, el primer gran golpe violento es ese. Y si de algún lado tiene que derramar la ejemplaridad de los que más altas responsabilidades tienen. Claro. Si yo al que me ganó le arrebato el momento a la sociedad que estaba descomprimida de dejar la dictadura que dejábamos el 9 de diciembre del 2015, porque vivíamos asfixiadas nuestras libertades públicas, la señora expresidente lo único que hace es construir para ella. Y si siempre construyó nada más que para ella, es evidente, como bien lo señalás, y yo ayer, a través de la única red social que me divierto es Twitter, también lo señalé, les importa un bledo los jubilados. Lo único que están buscando es la violencia y el caos. ¿Por qué? Porque ayer si hubieran querido, y hasta podían tener derecho a criticar la ley o el proyecto de ley, si querían se podían haber manifestado pacíficamente, como una enorme cantidad de gente se manifestó pacíficamente ayer. Pero no les interesa, no les sirve, porque es una mentira. Es un eslabón funcional a lo que necesitan, que es el caos. ¿Pero por qué el caos? Porque están atemorizados del funcionamiento de la justicia que hoy, porque la prueba llega, porque se puede trabajar, camino a tribunales, desde el 10 de diciembre de 1983 entré de meritorio en la justicia hasta el año 2003 que fui fiscal, y en los últimos 12 años como abogado la sigo caminando en todos los pasillos del capital y del interior del país. Se respira libertad para investigar. Antes tenían miedo y eran informados y leían el Clarín. En el Ministerio Público Fiscal de la capital se informaba si se leía el Clarín. Increíble, ¿eh? Pero lo digo así, secretarios amigos míos que fueron pinches cuando yo ya era fiscal, me lo decían con tristeza. Pablo, el lunes quiero leer el Clarín para ver el fútbol y tengo que tener miedo porque pueden informarlo. Entonces, fue una construcción de un espacio violento. Y eso, desde el primer momento en que Macri asumió, con sus errores, con sus falencias, con mucha gente que llegaba a la función pública con enorme mérito en la actividad privada, pero que dista sideralmente la función pública de lo privado, se cometían en errores, con una diferencia sustantiva. Se aceptaban los errores y se corregían. Ahora, desde un comienzo se creyó que Cambiemos se iba a caer por sí solo, porque no tenían experiencia, porque eran pibes del Newman, que no iban a poder gobernar. ¿Y sabes qué? Subestimaron a Cambiemos. Porque además Cambiemos no es nada más que el PRO. Sí. Que a todo esto, dicho sea de paso, ya tenía una gestión muy sostenida y aceptada en la capital federal. Estaba el radicalismo con toda la estructura y todo lo que significa la historia de lo mejor del radicalismo. Y estaba obviamente Lilita Carrió.
y su partido. ¿Y sabes qué, Alfredo? Hay que tener muchas agallas y tranquilidad interior para asociarte con Lelita Carrió. Porque tener a la defensora de la República y la denunciante de todo el saqueo de los últimos lustros adentro de tu casa, tenés que tener las sábanas bastante limpias para aceptarlo. No lo había pensado eso, es realmente impresionante. Ahora, el gobierno transcurrió, obviamente llegó con la debilidad propia de haber tenido que ir a un balotaje, que lo ganó, con un Congreso mucho más diezmado en cuanto a mayorías que lo que es ahora. Y la verdad que tuvo una habilidad a través de Monzó, de Nicolás Massot, de un montón de gente del gobierno de Cambiemos y de gente responsable de la oposición, claro, como el senador Pichetto, como gente del gobierno, por momentos algunos sectores del masismo, cuando no desbarrancan con algún eslogan o alguna alguna torpeza de chicana. Pero bueno, hay que reconocer que también en su momento tuvieron responsabilidad institucional para acompañar ese primer año y medio de gobierno. Y lo cierto es que últimamente la expresidenta finalmente se presentó a las elecciones y perdió. Y acá quiero marcar el segundo punto de violencia institucional, que fue el uso descarado y canalla de la muerte de Santiago Maldonado. La primer persona con responsabilidad institucional que habló de desaparición forzada en perjuicio de Santiago Maldonado fue Cristina Kirchner en un acto, incluso elogiando a Tayana, que con ellos habían suscrito la convención de la Zaraza. ¿Y sabes qué? El pobre chico estaba muerto desde el 1 de agosto, ahogado, en el lugar donde los RAM, que usurpaban esas tierras, que cometen delito, no dejaban entrar, porque eran tierras sagradas. Y porque, vaya paradoja, un juez de la Argentina aceptaba que hubiera prácticamente un Estado dentro de la Argentina. Claro que cuando se entró estaba ahí. No, es imposible, nos lo plantaron y lo sostuvieron ellos. Y en cada marcha, desde el 1 de agosto hasta que se supo la verdad, los mismos violentos que estuvieron ayer en la Plaza del Congreso destruyeron la Plaza de Mayo. Se jactaron de 44 menos por los submarinistas que han perdido la vida y que han entrado en el altar de la patria, porque esos sí son héroes. Ahora, esa misma gente, esos mismos anarquistas, porque son violentos y anárquicos, son los funcionarios a lo que ocurrió ayer. Entonces, se usó a Santiago Maldonado en el periodo electoral para intentar mezquinamente tener un voto de más. Y la sociedad ya no come más vidrio. Ayer no hubo un muerto que asusaron y quisieron tenerlo, faltando el respeto a la memoria de los argentinos y a la memoria de lo que fue la muerte de Costequi y Santillán, porque la Argentina maduró, porque ya no lo llevan más al borde del precipicio y se los dejan empujar. Ahora, ayer estaban guionados, y vos lo dijiste perfectamente, estaban guionados, hablaban de lo mismo. O a ver, los diputados llevan siempre cacerolas en la cartera para ir a sesionar. ¿No era paradójico que mientras habían ciudadanos que seguramente pudieron haber salido espontáneamente y con motivo a cacerolear, una diputada bochornosamente hizo ese acting que la verdad creo que no hay más que decirlo? Ahora, y el señor Rossi, evidentemente no solamente se le perdió un misil, perdió la vergüenza. Lo de ayer fue bochornoso. Y lo del otro día, en la reunión de comisión, su rol ahí fue una demostración clara de que es el líder de la patota. Porque si no, no tiene legitimación para pararse y decir, muchachos, hasta acá llegamos, pará, no era tanto. Claro. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque tienen miedo de ir presos. Porque saben que van a ir presos. Porque tienen que ir presos. Porque saquearon el país. Saquearon los valores fundantes de la Argentina. Porque nos quisieron convertir en Argenzuela y no pudieron, porque la sociedad argentina no quiere eso. Quiere futuro, quiere esperanza, quiere diálogo, quiere respeto. Quiere que la discusión se entienda como un valor, no como un demérito, que si pensamos distinto nos tenemos que matar entre nosotros. Lo de ayer del Congreso dio lástima, porque se los contrata
para que parlamenten. Y criticaban como si el proyecto hubiera sido un proyecto del gobierno. Hasta en eso son falsos y le mienten a la gente. Pasó primero por el Senado. Y ahí el bloque de senadores del sector justicialista que se separó, enhorabuena, de la expresidenta y del Frente para la Victoria, al mando del senador Pichetto, propuso la reforma a la fórmula de ecuación. Y es la que llegó a diputados y es la que el gobierno aceptó. Porque si este gobierno algo no puede hacer, que parece que ayer estos señores se olvidaron, es que no pueden tener una escribanía en el Congreso. Enhorabuena, porque la sociedad votó de tal forma que hay equilibrio y hay necesidad de buscar consensos. ¿Fue un consenso? Sin duda. Los gobernadores, también de oposición, ayer tuvieron altura institucional. ¿Es la mejor ley? No lo sé. ¿Van a haber planteos constitucionales? Es posible. ¿Sabes cómo se solucionan estas cosas? No destruyendo el espacio público, no atacando a los servidores públicos que están en la calle para defendernos a todos los argentinos y que parece que respecto de ellos no hay derechos humanos. Porque son cosas. Se los puede atacar, se les puede romper un ojo, no tienen padres, no tienen mujeres, no tienen hermanos, no tienen hijos. Porque ¿sabes qué? Porque también eso está ideologizado. Porque se sigue creyendo que todos son Jorge Rafael Videla. Y no son más. Nacieron en democracia, se educaron en democracia. Son gente que se apasiona por lo que hace, que es tener el uso de la fuerza pública exponiendo su vida para cuidarnos. Porque ¿sabes cuál es el grave error de acá de todo esto? La libertad sin seguridad es anarquía. Y eso es lo que quieren. Y yendo para atrás, si puedo, y concluyo, para no robarles tiempo. Hay que reconocer otros episodios de violencia mientras eran gobierno, porque esto no es casualidad. No es que están legitimados frente a un gobierno dictatorial y entonces el pueblo puede salir en defensa de las libertades públicas de un régimen opresor. No, esta es la esencia del cristinismo. Milagro Sala no es una presa política, es una pseudopolítica presa que no solamente está acusada de haber sustraído fondos públicos de los que tiene que dar explicaciones. Tenía sectores paramilitares, militarizadas en la provincia. Que vayan a la provincia, pregunten cómo se vivía hasta el 10 de junio, pregúntenle a Fellner cómo vivía. ¿Con quién hablaba Cristina para los actos? Si hablaba para organizarlo con Fellner o hablaba con Milagro Sala. Ahora, tanto con Milagro Sala como con el papelón canalla de lo que hicieron con Santiago Maldonado, que tampoco les interesó, pobrecito, acusaron a la Argentina ante los organismos internacionales de un hecho tan sensible para nuestra historia como desaparición forzada. O presos políticos. No tienen cara. Para eso, claro, usaron un pseudo mapuche que dijo que con sus binoculares... había visto cómo se... No solamente había visto, sino que había escuchado. Parece que son unos binoculares especiales que también tienen acercamiento de audio. ¿Sí? Que vio y escuchó cuando se los llevaban. Estaba ahí abajo. Y hubo un legislador, también cercano al Papa Francisco, muy cercano al Papa Francisco, que presentó prueba falsa de un instrumento atribuido a la Policía Federal para querer generar la presunción y seguir diciendo que Santiago Maldonado era víctima de esto. Todo esto es violencia. Todo esto es violencia, ¿por qué? Porque no quieren que Cambiemos concluya su mandato. ¿Por qué no quiere que les vaya bien? Porque en la medida que el gobierno le vaya bien, la justicia va a seguir funcionando cada vez mejor. Y donde la justicia funcione mejor, a mí no me interesa tanto las prisiones preventivas que hay ahora, que son justas, legales y necesarias. Lo que sí me interesa es que rápidamente haya juicio oral y hayan condenas, porque esta gente tiene que ir presa. Y el hecho de violencia que no me quiero olvidar, que terminó en el asesinato del fiscal Nisman, comenzó con algo que me hubiera encantado que varios de los legisladores que ayer tanto pregonaban, el consenso, la búsqueda parlamentaria y qué sé yo, fue la firma del memorándum de impunidad. Que con eso empezó otro hecho de violencia, porque, para decirlo educadamente,
les importó otro bledo los 85 muertos de la AMIA. Negociaron la sangre de los argentinos y de un atentado internacional contra la Argentina ejecutado por el Estado Islámico terrorista de Irán. Ahora, terminó en la muerte de Nisman. Y como yo dije una vez, y lo vuelvo a repetir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, frente a la historia, está y estará salpicado por la sangre del fiscal general Natalio Nisman. Y ese fue, desde el 10 de diciembre de 1983, el acto de violencia político más grave por ser un magnicidio que sufrió la República Argentina. Y de eso tampoco hemos escuchado hasta el día de hoy una palabra del expresidente. Doctor Pablo Lanuse, muchísimas gracias por sus reflexiones, por su vehemencia y por exponer con tanta valentía. Enseguidita vamos a conversar con Alejandro Katz y todos sus pensamientos reflexivos y por supuesto con un colega como Carlos Raimundo Roberts. Vamos a tratar de desmenuzar todo lo que está pasando en estos momentos y en los últimos días en la Argentina. Ya venimos. De conversar con Alejandro Katz. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias por invitarme. Me estaba comentando ahí en la pausa que nos dio mucho gusto invitarlo siempre, pero hoy escribió una nota en La Nación y Carlito Raimundo Robert también, muy precisa, muy didáctica, y un poco la idea era hacerla televisiva. Esta diferencia en que vos haces entre la protesta y lo que es la violencia en la Argentina. Bueno, sin duda es una de las diferencias que creo que tenemos que introducir, particularmente en situaciones como las que vivimos estos días. Quiero decir, distinguir la legitimidad de la manifestación popular en el espacio público, el derecho de expresarse, el derecho de objetar una decisión del Estado, el derecho de demandar, de exigir, de hacerse presentes, como una práctica democrática y totalmente alejada de la introducción de la violencia como modo, ya no diría ni siquiera de resolver un conflicto, sino de producir un conflicto. Claro. De producir un conflicto. No la violencia como medio, sino como fin. Sí. Yo creo que, a ver, yo soy mucho menos enfático que el exfiscal Lanuse, pero creo que lo que buscaban los hechos violentos de estos días era introducir una crisis de gobernabilidad. Y creo que no debemos perder de vista que la gobernabilidad es la condición de existencia de la democracia. Quiero decir, después podemos discutir todo sobre la democracia, pero no negarle su condición de existencia. Y la gobernabilidad es la condición de existencia de la democracia. Cuando la gobernabilidad está en juego, hay que abroquelarse en torno del Estado democrático, no del gobierno, en torno del Estado democrático. Y eso nos permite sentar las bases para el juego político, que es un juego que no se hace con violencia, no se hace con el cuerpo. Las imágenes que veíamos son las imágenes de poner el cuerpo en lugar de poner la palabra. Y la democracia tiene que ser el lugar en el que se discute, se dirime el conflicto a través de la palabra, a través del argumento. Ahora, dicho esto, que me parece que después de lo que hemos visto es imprescindible decir e insistir en la importancia de eso, creo que también hay que reprocharle al gobierno muchas cosas. Porque sabemos que nuestra democracia es frágil, sabemos que nuestras dirigencias son poco robustas y que hay errores que no se deben cometer. Diciembre es un error. Diciembre es un mes complejo. No hay que abrir puertas a fantasmas innecesariamente. Claro. Los jubilados son un sector débil, vulnerable y que la sociedad argentina ha decidido cuidar de malos modos, porque no los ha cuidado bien, pero no quiere verlos dañados. Entonces, diciembre, los jubilados y la falta de discusión pública sostenida para llegar con esta ley de un modo claro, es una mezcla complicada. Explosiva, claro. Coincido siempre. A eso yo le agrego otro dato y es el siguiente.
amigos vinculados con el gobierno o incluso que colaboran en posiciones importantes dentro de órganos de gobierno, sostienen con absoluta honestidad intelectual y ética que analizaron otras opciones y que no veían forma de restablecer equilibrios fiscales si no era con estas decisiones. Más allá de que esto puede ser técnicamente cierto, y yo no lo sé, habría que haberlo mostrado con más claridad, también es necesario introducir sentimientos de justicia cuando se toman decisiones de este tipo. Y nuestro país es un país lleno de privilegios. Entonces, aun si el gran volumen monetario se resolvía de este modo, era imperioso buscar la contribución de sectores poderosos de nuestro país asentados en privilegios que no se tocan. ¿Cómo hizo Vidal hoy? ¿Cómo hizo Vidal hoy? ¿Cómo hizo Vidal hoy? Es la política, es... Los sectores concentrados económicos. Claro que sí. Sin duda. Hay un estudio de un economista claramente liberal, Federico Muñoz, del 2015, que muestra que las exenciones impositivas en Tierra del Fuego que benefician a 13.000 trabajadores costaban en ese momento 0,5% del Producto Bruto. Si nuestro producto es 600.000 millones de dólares, estamos hablando de 30.000 millones de dólares, que es infinitas veces más que, quiero decir, hay sectores de privilegios insoportables, de privilegios. Digo, hay que hablar de los privilegios que la sociedad argentina ha venido construyendo en sucesivas tomas de poder de grupos particulares que se apropian del interés general en beneficio propio. Entonces, cuando se toma una decisión de este tipo, hay que mirar también. Quizás la decisión no podía soslayarse, quizás ahí había algo para hacer, pero hay algo para hacer en muchos otros sitios de la Argentina. Sin duda. Quiero consultarte, Alejandro, sobre una polémica que me parece que es lo que viene, se ha discutido poco, pero tal vez hay que empezar a discutirlo, es bien profundo el tema, que es cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante cuestiones como las que vimos ayer. Porque hay también un debate enorme sobre esto. Hay diputados que sostienen que lo de ayer fue una represión bestial de la policía. Y bueno, también lo que se vio en las imágenes es que durante muchísimo tiempo la policía no hizo absolutamente nada, simplemente resistió una lluvia de piedras y de disparos, ¿no? ¿Cómo debe actuar la policía? Yo diría dos o tres cosas, Diego. Primero, la policía debe actuar conforme a la ley. Y esto no debemos olvidarlo. La Ciudad de Buenos Aires legisla el modo de intervención de las fuerzas policiales en situaciones de desorden o necesidad de restablecimiento del orden público. La decisión de la jueza, y yo escuché a un constitucionalista sumamente respetado hoy aclararlo, la decisión de la jueza se apega estrictamente a una ley de la ciudad votada el año pasado, votada por unanimidad por lo demás. Quiero decir, no es un problema de garantismo, no garantismo. Lo primero es, hay una ley, cumplamos las leyes. Lo segundo, la democracia argentina hizo muchas cosas y tiene muchas deudas. Una de las deudas tiene que ver con integrar las fuerzas de seguridad al orden democrático, lo cual quiere decir a su vez ponerlas en valor y darles reconocimiento social y ajustarlas al poder civil y a las prácticas democráticas. Son las dos caras de una moneda que no tenemos en el haber de la política democrática de estos años. Todavía no. Las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia han estado permanentemente fuera del control democrático, respondiendo a intereses que no siempre son claros, con muy bajo nivel de calificación, con muy bajo nivel de reconocimiento del valor del otro. Nuestra sociedad es una sociedad que no entiende la diferencia entre restablecer el orden y preservar bienes no menos importantes como la vida y la seguridad de las personas. No terminamos de entender que a restablecer el orden no implica dañar a alguien en el proceso. Ahora, que nadie diga que yo estoy defendiendo la violencia, aclaro, pero lo aclaré en esta conversación, empiezo mi columna de hoy en el diario señalándolo. La violencia que vimos ayer es intolerable e insoportable.
la condena jurídica y política sobre quienes la practicaron y sobre los dirigentes políticos que en el Parlamento no la mencionaron, debe ser una condena absoluta. Pero eso no nos exime de una discusión, que es lo que vos planteás, acerca de cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en democracia. Alejandro, ha sido muy amable. Muchísimas gracias con estas reflexiones para los Leucos. Enseguidita venimos, está Carlos Raimundo Roberts, Vienen por todo, fue el título de su columna. Gracias, Cristina, es un libro lleno de ironía, de humor y de crítica política. Ya venimos. Este libro que ustedes están viendo ha sido escrito por Carlos Raimundo Roberts. Gracias, Cristina, entre paréntesis Mauricio Macri, obviamente, y tiene que ver con, bueno, este trabajo que hace semanalmente en el Diario de la Nación, que nos produce risa, nos produce a veces tristeza, pero nos produce una profunda capacidad de reflexión. Y hablando de reflexión, Carlos, hoy leímos una nota respecto de que, puedo decir que esto confirma que ellos siguen yendo por todo. ¿Por qué no nos contás un poco esa mirada de lo que ha pasado en los últimos días? No vamos a pasar así por alto la referencia al libro. Porque este libro, si por algo hay que comprarlo, es por el prólogo. De un tal Alfredo Leuco. Yo tengo miedo que la gente lo compre, lea el prólogo y después lo use para encender el fuego, ¿viste? Por favor, obviamente, con mucho gusto acá escribí el prólogo de Carlos, que si hay algo que no me pierdo son sus columnas en el Diario de la Nación. Pero bueno, vamos ahora a la pregunta, Carlos. Sí, que ya no me acuerdo cuál era. La nota que escribiste hoy, la nota que escribiste. Sí, la nota que escribí. Fue una nota que escribí muy en caliente. Cosa que, de la indignación. Muy en caliente. En realidad la nota se publicó ayer primero en la web. Y hoy en el print, en el papel. Pero yo no suelo hacer eso, que es escribir muy en caliente. Estaba frente a la televisión y a medida que veía iba escribiendo. Escribí, yo diría, más que como ciudadano que como periodista, aunque con el ojo observador y analítico de un periodista, obviamente. Seguro. Pero esas imágenes me parecieron atroces. Y creo que hemos dado muy rápido vuelta a la página, porque lo que pasó, decía, fue realmente atroz, fue escandaloso, fue gravísimo, de una gravedad institucional tremenda. Y vos decís, ¿hoy qué pasó? A ver, yo me hubiese imaginado... Ni un detenido ahí. Ni un detenido, todos libres, pero digo, además de eso, me hubiese imaginado que hoy en la sesión todos los diputados y también los senadores dicen, no, a ver, detengámonos un minuto, una referencia a lo de ayer, todos los diputados, los senadores parados allí, un testimonio, un homenaje a los policías que ayer dieron su vida para, que por suerte no se las cobraron, pero ellos expusieron su vida. 88 heridos. 88 heridos, casi 90 heridos, para que los legisladores pudieran trabajar. Me hubiese imaginado un acto en la plaza, en esa plaza, donde que fue el escenario del campo de batalla, que fue el campo de batalla, el escenario de los hechos tan repudiables de ayer. Una representación, los jefes de los bloques, por ejemplo, allí diciendo no a la violencia. Una visita de legisladores, fue el presidente a visitar a los policías. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que vayan los legisladores, que por ellos pusieron sus cuerpos los policías. Por lo tanto, los hechos de ayer me parecieron absolutamente detestables y los hechos de hoy también, que no haya una repulsa generalizada. Ahora, Carlos, es muy interesante, no puedo estar más de acuerdo con vos. Ayer estábamos en vivo en Canal 13, en el peor momento de lo que pasaba, cuando realmente la lluvia de piedras era incesante. Eran imágenes que, por ejemplo, el Chino Navarro, que tiene mucha experiencia en manifestaciones y además tiene simpatía con el peronismo y con el kirchnerismo y ha sido parte del gobierno, dijo, nunca había un nivel de violencia semejante desde el 82 hasta ahora. Por lo tanto, la violencia era muy contundente. ¿Sabés que yo sentí lo mismo que vos? Y bueno, me choqué con mi propia ingenuidad. Yo pensé que los diputados en el recinto en ese momento iban a bajar un cambio, a llamar a la calma, a llamar a la paz, y sin embargo hicieron todo lo contrario. La enorme mayoría de los diputados que hablaron incitaron y justificaron la violencia. La pregunta es ¿por qué? Porque era un trabajo a dos pinzas, digamos, a dos puntas, un trabajo de pinza.
por un lado, los forajidos en la plaza y por otro lado, los diputados convertidos, la verdad, también en forajidos intelectuales de estos episodios. Y atacaban por las dos puntas. Vos fíjate, hubo un hecho muy sugestivo. En el momento que Rossi pide que se suspenda la sesión, que se levante la sesión, fue el momento de mayor fragor en la plaza. Yo estaba viendo TN, la pantalla dividida, Rossi pidiendo la suspensión y en la izquierda de la pantalla los hechos en la plaza. Y las primeras piedras comenzaron cuando empezó a sonar la chicharra. Bueno, cuando empezó a sonar la chicharra. Fue muy evidente que era un trabajo de absoluta coordinación. Sin duda. Y cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, dice, no, vamos a seguir, no hay suspensión de sesión, media hora después se había calmado todo. Claro. Se había calmado todo. Habían ido a fondo tratando de suspender la sesión y cuando no lo consiguieron se replegaron. O sea que yo también tengo cierto nivel de ingenuidad. Yo también creo que sería muy importante para la Argentina que haya una respuesta. Creo que el gobierno debería convocar. Debería convocar a la Plaza de la Paz, la Concordia y la Democracia en el mismo lugar, a todos los ciudadanos pacíficos de todos los partidos sin banderías partidarias. No creo que lo haga porque el gobierno por ahí no cree en este tipo de movidas políticas, pero la verdad que sería un ejemplo extraordinario para todos nosotros ver esa plaza, insisto, de convivencia, de concordancia, dialogando que en familia, con amigos, multitudinaria, respaldando el sistema democrático, no al gobierno de Mauricio Macri ni a ningún proyecto legislativo. Ahora, ¿eso vos crees que el gobierno puede hacerlo? Yo soy escéptico, pero quiero saber tu opinión. No, el gobierno está pisando muy sobreseguro, muy sobreseguro. No creo que movilice, porque además tampoco forma parte ni de la cultura, su ADN, no, claro, del ADN del gobierno convocar a una manifestación de este tipo. Con tanto cuidado está el gobierno, con tanto cuidado, que lo de ayer fue desde un punto de vista histórico. El gobierno, ayudado, creo yo, por la disposición de la jueza, que le prohíbe ir a armados, el gobierno también baja claramente una instrucción de no reprimir. Incluso, creo que también en TN escuché un audio de la instrucción que recibieron que no había que responder golpe por golpe. Los policías en el terreno reclaman utilizar materiales, gases, agua y no los dejan. Y no los dejaron. ¿Por qué? Porque claramente el gobierno tiene conciencia de que se estaba buscando un muerto, de que están desesperados detrás de un Costequi y un Santillán. Y dijo no. Si va a haber una baja será por nuestro lado, no por el lado de ellos. Ahora, en el camino vimos expuestos a esos policías. Yo hablaba en la nota de hoy de un pelotón de fusilamiento invertido, digamos, ¿no? Los que parecían, los reos que iban a ser a punto de ser fusilados parecían los policías y no los reos, no los forajidos. Ahora, el gobierno tenía clarísimo, ¿pero qué le pasa a un país para que tengan que matar a un policía o reventarle la cabeza de un cascotazo para que la policía tenga autoridad para poder reprimir? Algo grave está pasando ahí, ¿no? Gracias, Carlos, por haber venido. Gracias por este libro. Gracias, Cristina, de Carlos Raimundo Robert. Robert es el gran cronista del delirio argentino. Dice un muchacho que le va bastante bien en la literatura y en el periodismo, mi gran amigo Jorge Fernández Díaz. Gracias de verdad, Carlos. Un fenómeno. Gracias por la invitación, por haber venido. Ya venimos, nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos un pequeño mensajito para ustedes. Muy bien, estamos al aire. Sí, no hay ningún problema. Muy bien, ha llegado el momento más esperado del programa. Qué lindo programa hoy, la verdad que lo de Pablo Lanuncio muy comentado, Alejandro Katz también, Raimundo Robert, la verdad que 3 invitados de lujo el día de hoy. Exactamente, y ha tenido mucha repercusión en las redes, mucha repercusión por supuesto en el rating, cosa que agradecemos realmente mucho. Pero bueno, se viene la Navidad, se viene Año Nuevo, queremos ver de qué manera conseguimos los argentinos pacificar la sociedad, conseguimos un año nuevo próspero, la posibilidad de un gobierno que genere igualdad para todos, de una sociedad que empiece a convivir con otro criterio, sin odios.
y tratando de generar un país para el futuro. Así que vamos a brindar por eso, Muy bien. si le parece bien. Muchas felicidades para todos. Nos encontramos el martes 26, por supuesto. No cortamos nosotros, seguimos todo el verano. Nosotros seguimos todo el verano. Le doy mi palabra, sigue. Los Leuco también. Y a usted, cuídese, Changuito. Chao, pa.